seguimos. Bueno, la verdad que siento un gran placer reencontrándonos, ¿verdad? Con el profesor Iván Gastón Rosa, un experto en geopolítica, en relaciones internacionales. Bienvenido al programa, profesor. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy agradecido de estar nueva vez con usted y el público televidente que le sigue. Dígame cómo van los cursos allá en la Babel de Hierro. Tengo entendido que pronto ya concluye uno, ¿no? Sí, afortunadamente hemos tenido muy buena receptividad con el curso en Diplomacia y Asuntos Consulares, un curso semipresencial de primera calidad, donde tenemos profesores de la talla de Alejandro Vicini, con una gran experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, un diplomático de carrera, Alejandra Gutiérrez para los temas consulares, quien tuvo a su cargo la apertura del consulado en Zúrich, Suiza. Asimismo estuvo por varios años como cónsul en Sevilla y en la actualidad es la persona encargada del área de visados del ministerio, es decir, que es una persona con mucha experiencia. También el joven diplomático Jonathan Delgado, quien maneja todos los temas vinculados a la Cancillería, y por otro lado yo me encargo de los temas de la diplomacia multilateral, los temas principales que tienen que ver con las relaciones internacionales, y el día 30 tenemos la clausura con el cónsul adjunto del Perú en Nueva York, Augusto Rebaza, que fuimos compañeros de estudios en el doctorado en Relaciones Internacionales en la Complutense de Madrid, y hoy coincidencialmente está en Nueva York y le va a ofrecer a los estudiantes y al público en general, porque hemos abierto la última hora del último día de clases al público en general. Seguimos con las clases, los próximos diplomados en Geopolítica y Relaciones Internacionales y en Geopolítica y Comercio Exterior. Arixiomara Lico es la persona que ustedes pueden ponerse en contacto con ella, de estar interesados, porque este es un espacio donde tenemos gente del PRM, pero tenemos el PRM de las distintas facciones, del PLD, pero tenemos gentes del PLD de distintas facciones, tenemos gente de izquierda y tenemos gente de extrema derecha. Lo que tenemos allí es un espacio para que la comunidad dominicana piense en temas que vayan más allá de la cotidianidad y que los países necesitan que su gente lo piensen. Pero también algo muy importante, Trifolio, y es que en nuestros círculos académicos y los círculos de élites en la mayoría de los países, se le prohíbe a la gente común tener acceso a conocimiento de alto nivel, para mantener a la gente siempre engatusada, para tenerlos pensando en la última hazaña de la cotidianidad de un artista de cine o en los temas triviales de la política, y no que la gente se apodere en un espacio de la reflexión que da usted compartir con gente que tienen distintos puntos de vista. Y para eso es este espacio, para hacer conciencia crítica. La actividad que usted hacía referencia hace un segundito, ¿verdad?, con el especialista de origen peruano. ¿Cuándo será? ¿El día 30 y dónde? Será en el Comisionado de Cultura, eso es en el Alto Manhattan, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Allá actividad abierta para aquellos que realmente sienten interés, ¿verdad?, por ampliar su conocimiento sobre relaciones internacionales y geopolítica. Y que es bueno siempre que la gente, cuando vaya a hablar de algo, conozca sobre lo que va a hablar y con un experto en el área, porque todo lo que es asuntos consulares es lo mismo en cualquier parte del planeta. Profesor, en Cachimán, hace algunas horas, apenas un día, hubo un choque bastante fuerte entre nacionales haitianos y militares dominicanos. ¿Un caso fortuito o es esto un indicio de que algo se está cociendo por ahí? Hay una realidad. Cuando usted estudia todas las fronteras del planeta, difícilmente en esa frontera no hay inconvenientes. Tenemos a un Estados Unidos que está tratando de ampliar el muro en su frontera con México. Siempre las fronteras tienen algún tipo de inconveniente. Por eso
la necesidad de pensar estratégicamente. Increíblemente, República Dominicana, desde la perspectiva geopolítica, ha olvidado tener una geoestrategia con relación a Haití. Si hay un punto que es donde comienza el espacio, digamos, vital de la República Dominicana, es en la frontera. Sin embargo, cuando vemos la calidad de vida de la gente que esté en la frontera para motivar que más dominicanos estén en la frontera, hay como que tenemos como que reflexionar y decir, bueno, y hasta qué punto de reflexión hemos llegado como sociedad que piensa en el largo plazo, si cuando en la era de Trujillo las provincias fronterizas, la gente tenía niveles de educación de alta calidad, tenía incluso profesores de música, es decir, que habían bandas de música en esos pueblos, se tenían, si sea mínimamente, fuentes de empleos. Entonces, yo siempre digo, si usted tiene en Pedernales una comunidad que debe pagarle más de 2.000 pesos para el combustible de la ambulancia, cuando a una persona allí, que son muy escasos los empleos, tenga que utilizar la ambulancia para llevar al enfermo al hospital Jaime Mota de Barahona, usted no está incentivando a que la gente viva en la frontera. Entonces, el otro elemento que preocupa es que pasamos por alto, que por el tema no solamente del cambio climático, sino de la deforestación existente en Haití, Haití tiene un alto nivel de crecimiento de su población y evidentemente en ninguna otra parte de la región del Caribe ni del mundo aceptan a los haitianos y los haitianos pueden cruzar una frontera que evidentemente es porosa. Entonces, de una manera u otra, cuando la gente nada tiene, perder no puede, como no sea la vida. Y esta ya la da por perdida. Es decir, alguien que está marginado, alguien que dentro de su propio territorio se le niega tener identidad, porque eso sucede en Haití, un país que no tiene recursos hídricos, es decir, el río Artibonito no nace ni siquiera en Haití, nace en República Dominicana. Entonces, lo que sí tenemos que hacer conciencia en República Dominicana es de que necesitamos incentivar que la mayor cantidad de dominicanos posibles vivan en la frontera y ser estratégicos, ser inteligentes. Por ejemplo, usted va a los mercados binacionales en la frontera y entonces usted se da cuenta que la economía de esa zona se dinamiza por los mercados binacionales. Es decir, que usted puede tener allí, a través de esos mercados binacionales, una dinamización de la economía menguada de esa zona y la mayoría de esos haitianos, casi ninguno se quedan. Yo estaba el viernes en el mercado binacional de Dajabón. Cuando ocurrió el incidente en Carrizal, estaba llevando un grupo de estudiantes de una maestría en negocios de Pucamaima, Santiago, y les decía, ¿y de qué vale usted impartirle uno a ustedes aquí comercio internacional y entonces lo dejamos de espaldas a Haití, que es el segundo socio principal de República Dominicana? Porque no todo es negativo en Haití. Es el único sitio que podemos venderle sin ni siquiera tener que utilizar buques. Y eso dinamiza la economía porque los choferes de los camiones son dominicanos. Lo que hay que hacer es estratégico y darnos cuenta que el problema haitiano es un problema muy serio y que nosotros necesitamos asegurar más la frontera con más dominicanos y con más presencia militar también. A veces nosotros culpamos mucho a los militares, pero aquí hay un equipo de personas que se han dedicado hace muchos años a ir educando a los militares dominicanos y creando mayores niveles de conciencia para poder nosotros tener un mayor nivel de vigilancia en la frontera. Profesor Iván Gastón Rosa. Digo, es que no todo es tan oscuro como a veces se nos quiere presentar. Para decirle algo, Trifolio, porque yo sé que los amigos televidentes de Nueva York, esto les preocupa. Miren, es difícil usted de una frontera donde la mayoría de su población, donde el gobierno de ese país, el 40% de su presupuesto viene de ayuda exterior.
no es fácil usted mantener pacificada o tener cierto nivel de moderación. Pocas cosas ocurren en una frontera, en un país que como Haití, al igual que República Dominicana, recibe desde Sudamérica una cocaína que cuando sale de Colombia cuesta $1,000 y al llegar a Haití cuesta 10,000, y desde que sale de Haití y llega a Puerto Rico o sale de República Dominicana, ya ese kilo de cocaína subió a $25,000. Profesor, vámonos a un país que se ha constituido, ¿verdad?, en el foco de atención, no solo de América Latina, sino de gran parte del mundo. Vámonos a Venezuela, brevemente, en la medida de lo posible. ¿Cuál es el futuro inmediato de Venezuela y los venezolanos? Mire, el tiempo pasa de forma veloz. El primer programa que hicimos con usted, le decíamos, eso hace ya casi 2 años, le decíamos que lo de Venezuela como epicentro de la geopolítica, porque este no es el mundo de la Guerra Fría. Venezuela es el epicentro de las disputas geopolíticas de los imperios. Y los imperios no se crean por plebiscitos, ni pidiendo permiso, ni por el buenismo, porque son buenos, porque hacen altruismo. No, los imperios tienen identificados sus intereses. Venezuela no solamente es un país ubicado en una posición geográfica estratégica. Venezuela no es solamente un país con 900,000 kilómetros cuadrados y una gran variedad de metales y de recursos, sobre todo el petróleo, que es la mayor reserva de petróleo del planeta, sino que además Venezuela es para China, para Rusia, el centro donde ellos están dirimiendo sus diferencias en el mundo occidental. Fíjense en lo siguiente, no es lo mismo cuando la mayor reserva de petróleo del planeta está en Venezuela. Olvídese de democracia, olvídese de derechos humanos. Eso es discurso. Olvídese de valores humanitarios. Los imperios nos enseñan que esos valores son meras excusas. Piensen en los negocios, piensen en los recursos estratégicos, porque los imperios, al igual que casi todos nosotros, los seres humanos, nos movemos por intereses. Profesor, entonces el escenario de Venezuela y los verdaderos actores, ¿quiénes son? Entonces, ¿La grande potencia? Sí, Rusia, China, Estados Unidos. Fíjese. Entonces el problema no está en Venezuela propiamente. Es que el problema no es un Hay problema. que dirimirlo en otra parte, en otro nivel. Ahí es donde nosotros tenemos que ver. Maduro no estuviese en el gobierno si no contara con el apoyo chino, ruso y de Turquía también. ¿Y qué es lo que usted quiere decir? ¿Que Juan Guaidó realmente no tiene posibilidad de convertirse en un gobierno real y que Nicolás Maduro va a seguir ahí independientemente de todo lo que ha ocurrido? Fíjese algo. Guaidó se autoproclamó, pero ¿qué ministerio maneja Guaidó? ¿Tiene un poder efectivo? Eso lo decía el propio Capriles. Guaidó sabe que él no tiene una sola cartera del gobierno. Entonces, usted escucha el tema de que Maduro, pero Maduro ganó hace más de 4 años y aquella vez no lo quisieron reconocer y Maduro se pasó los 4 años. Pero sin también contar, es verdad, perdóneme profesor, también es verdad que se nota cierto nivel de deterioro en el madurismo o chavismo, como se le quiera llamar. Bueno, después de más de 4 años de haber sido declarado una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y que ha tenido una serie de sanciones financieras, y a pesar de todo eso, los chinos siguen facilitándole dinero. Y cuando le han tomado el oro que tienen en Londres y cuando han tratado de quitarle cualquier tipo de ingreso, llegan los turcos y le compran directamente el oro. O llega la India ahora, que tiene una refinería que puede refinar petróleo pesado, y la India dice, yo soy el segundo mayor consumidor del petróleo del planeta. Y el asesor de seguridad de Estados Unidos, Michael Bolton, dice, India, no le compre. India dice, ¿y por qué no? Yo tengo 1,200
50 millones de personas. Entonces, un sofisma, el antiimperialismo de Maduro. Sí, sí, porque la realidad es... Es una mentira piadosa. No. Yo me voy donde el que más me conviene, aparentemente, pero sigo siendo dependiente. Es que el mundo, lamentablemente, siempre ha funcionado así. Desde la época, ¿se recuerdan de Jonás, el profeta, que hablaba de Nínive? Ese era el imperio asirio. El imperio asirio cayó. Y se recuerdan de Nabucodonosor, del imperio babilonio. Ese imperio después cayó y llegó Ciro con los persas. Y después de los persas, salieron los persas y llegaron la gente de Alejandro Magno, los Ptolomeos, y después ese imperio cayó. El mundo siempre ha sido así, no es una sorpresa. En definitiva, el problema de Venezuela no es solamente una crisis humanitaria, sino una crisis por la lucha de imperios. Así que usted quiere es la lucha de imperios. De hecho, aquí hay un elemento importante. ¿O hay crisis humanitaria también? No, pero sobre todo hay que verlo, hay crisis humanitaria. Hay mayor crisis humanitaria en muchos países de África. Hay mayor crisis humanitaria en otros países, pero nunca el foco de atención va a ser Venezuela, porque las guerras ahora también es a través de los medios de comunicación, porque a través de ellas se convence. Mire, de eso quiero que hablemos luego de la pausa, porque me interesa en lo particular conocer a fondo si lo que estamos viviendo con el caso de Venezuela es una guerra mediática o realmente es una guerra fruto del hambre, de la represión, y fruto también del crimen de Estado, porque realmente conforme a lo que se conoce de este lado del mundo, parece ser como que el asunto no está pintando de la mejor manera. Vamos a hacer una pausa y dejemos esas inquietudes en el tintero para luego escuchar a nuestro querido profesor Iván Gastón Rosa, experto en geopolítica y relaciones internacionales. Vamos a la pausa, luego regresamos.